Porque están pidiendo sanción a todos los políticos y exfuncionarios que han cometido delito de peculado, desvío de recursos, etcétera. Entonces, sí. Es el tema que tú estás tratando en esta comisión de gobernación. Y pues si nos pudieras dar un avance de cuáles son los nombres que ya tienen allí en la palestra para la investigación. Tengo entendido que algunos ex gobernadores. Sí, pues primero decir que hay la percepción en el legislativo y de muchas gentes enteradas del tema de juicios políticos de que no sirven para nada. Los juicios políticos, realmente los juicios políticos sí sirven precisamente, ustedes recordarán, pues existe incluso la medalla Belisario Domínguez, que es a raíz de este parlamentario que fue perseguido por el poder, que se comienza a considerar el tema de la inmunidad legislativa para que los legisladores fueran protegidos por el exceso de poder, que no fueran perseguidos por lo que dijeran. Entonces un legislador cuenta con eso que se conoce como fuero o inmunidad constitucional, que son cosas diferentes. El fuero es una caparazón invisible que le permite a legisladores, funcionarios públicos de primer nivel, tanto locales como federales, no ser llamados por un juez por alguna acusación de cualquier tipo, civil, penal, administrativa, durante su encargo, ¿no? Es lo que les protege de eso. Es decir, ya no es solamente por lo que dicen, sino también por lo que hacen, ¿no? Entonces, ese es el exceso, entonces por eso está muy criticado. Y la inmunidad constitucional, pues es esa garantía que da nuestra Carta Magna para que, en el caso de nosotros los legisladores, que no seamos llamados durante el ejercicio, sin prejuzgar. Entonces, ¿qué es lo que hace la Cámara? Si no puede ser llamado, ¿hay una posibilidad de que seas llamado? Sí, sí la hay. Una es juicio de desafuero. Si un juez pide a la Cámara, oye, quítale, está en investigación esta legisladora, este legislador, como se hizo con la Chapodiputada hace meses, y la Cámara no dice si es culpable o inocente, sino le quita el fuero y lo manda con el juez para que continúe. El juicio político, como su nombre lo dice, sí le da participación a las cámaras, a la Cámara de Diputados y la de Senadores, y es como pues una censura al funcionario público, al legislador, sobre el mal ejercicio de las funciones públicas, y tiene consecuencias administrativas. El juicio político te puede inhabilitar temporal o permanentemente, ¿no? de la función pública. ¿Por qué dicen que no sirve? Pues porque no hay muchos pillos y no hay gente que haya sido ya sometida a juicio político. Y hay una mecánica que dice el reglamento de cómo se van. ¿Qué es lo que me encuentro yo cuando yo se instala la Comisión de Gobernación? Dice la Ley Federal de Responsabilidades de Servidores Públicos que en esa sesión de instalación, que fue en octubre de 2015, tenía que instalarse la subcomisión de examen previo, que la integramos legisladores de Gobernación y de la Comisión de Justicia, y esa subcomisión de examen previo es la que revisa las solicitudes que presentan cualquier ciudadano a la Cámara para que sean sometidos a juicio político algún funcionario o legislador. Había acumuladas, yo me encuentro que no se había revisado ni se había instalado esta subcomisión desde el 2003, ya habían pasado, sí, no se había instalado, entonces yo solicité que se instalara, pues es una obligación legal, una obligación constitucional. Y había 339 solicitudes acumuladas de 2003 para acá. Del 2002, 2001 ya ni les cuento, porque seguramente les aplicaron la trituradora o están ahí llenos de moho en algún sótano de esta Cámara esos juicios, pero los que al preguntar me informaron que existían era 2003 hacia acá, eran más de 330. A la fecha
fecha, mientras estamos platicando, ya hay casi 360, 359 había la semana pasada, y de estos pues no se instaló la comisión en octubre, como decías, logramos instalar hasta abril del 2016, después de varias cosas, y pues de insistencia, persistencia, la mayoría del PRI no quiso que se instalara sin justificación alguna. Entonces yo tuve que ir ante un juez a ampararme por la omisión de la Cámara, y particularmente de los dos presidentes, el de Gobernación y la de Gobernación, que es mi amiga Paloma Guillén, y el diputado Ibarra de Justicia. Ambos del PRI. Ambos del PRI, y el juez ordenó que se instalara y se instaló. Entonces, pues ahí dijeron, bueno, ya el juez, otro poder, el Poder Judicial nos está diciendo que nos instalemos, tenemos que entrarle. Y en la Cámara el PRI tiene la mayoría, que prácticamente puede hacer lo que quiera con la mayoría, ¿no? No lo digo como si fuera un pecado, sino hay ocasiones en que esa mayoría sirve para hacer cosas positivas y otras para obstaculizar el funcionamiento regular de las instituciones, como es el caso, porque ellos con esa mayoría bloquearon la instalación de la subcomisión de examen previo, y con ello la posibilidad de que se garantizara el ejercicio del acceso a la justicia de muchos diputados, porque el juicio político es eso, la gente dice, como tienes la inmunidad constitucional, pues al menos por estas irregularidades le pido a la Cámara que revise tu proceder, o por acción, omisión, etcétera, etcétera. Pero mencionamos algunos nombres de los que... Bueno, ¿quiénes estaban ahí? ¿Quiénes están ahí? Pues hay de todos. Ahorita se han resuelto un buen número de asuntos, les voy a dar el dato. Se han resuelto 167, todos desechados, porque hay 9 fallecidos, porque ya era evidente. Ahora también la gente piensa que puede pedir juicio político contra prácticamente todo mundo, todo funcionario, y no, porque hay juicios políticos que se solicitan aquí en la federal, en la Cámara Federal, pero hay otros del fuero local, presidentes municipales, regidores, síndicos, algún integrante del Consejo de la Judicatura local, tienen que ir a la Cámara local. Entonces, dentro de esos 167 había de estos que no había jurisdicción federal, y 9 fallecidos. Entonces, y hay otros nombres que están ahí, hay muchos pillos, como recuerdo exgobernadores Mario Marín, Ulises Ruiz, en los que yo creo que estos ya la historia los juzgó, pero también mucha gente pidió que no se juzgara políticamente y no se hizo. Hay exministros de la Corte, otros gobernadores actuales, por ejemplo, yo recuerdo, están señalados muchos. Del PRD, porque no digan que nada más hay del PRI, está el jefe de gobierno, está Graco, ex aliancistas, que recuerdo a Gabino Cue, priistas, pues hay un montón, está el exgobernador Medina de Nuevo León, Moreira, los Duarte. Ahorita con lo del sismo, Duarte. Me imagino que ya debe haber nuevos nombres, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, se mencionaba la posibilidad de Claudia Sheinbaum, porque es de la Administración Federal, incluso de llamarla a juicio político, ¿no? Precisamente por la situación que pues yo creo que sí, a alguien se le va a ocurrir llamarlo a juicio político, pero como es de carácter local, sería en la Asamblea Legislativa. Pero así como ella, el más fresquecito, que es Ruiz Esparza. Y ahí quien presentó la solicitud de juicio político, pues el de La Voz. Lo presenté en julio. No nada más por el socavón, que ya es una negligencia criminal de parte del secretario, sino también porque cancelaron el proyecto del tren México-Querétaro y se perdió dinero porque se le explotó el satélite que iban a subir los rusos, y también no dijo esta boca es mía, porque en el trazo de la carretera México-Toluca evitó
cumplir obligaciones constitucionales, primero hablar con las comunidades para hacer un trazo adecuado y que participaran en las decisiones, y eso provocó que varias se opusieran y que el cambio de la ruta provoque que se prolonguen tiempos, costos y todo lo demás, porque elevó los costos de varias autopistas ya una vez dadas las licitaciones, como el circuito exterior mexiquense, como la Durango-Manzanillo, y porque no hay carretera en este país que no esté en permanente mantenimiento, porque están mal hechas por la corrupción. Y por otro caso también se le perdieron 400,000 pantallas México, que le compró a China 10 millones de pantallas para regalar por el apagón analógico, y Comunicaciones Transportes era el que tenía que distribuir. Se perdieron 400,000 y el señor no ha explicado dónde. Muchos varios de sus colegas de los medios pues, las encontraron en las campañas del PRI ahí repartiendo como Santa Claus, ¿no? Pero el señor, 400,000 hubiera sido 1, 2, 3, hasta se le cayó, pero 400,000 bueno. Y desde luego también por el socavón. Y entonces nosotros solicitamos juicio político contra él, porque todo eso está en las auditorías, en los reportes del auditor, y porque el señor está protegido por el grupo Atlacomulco, y eso le piensa que es como una patente de corso, que tiene la libertad de hacer lo que quiera, y todas las obras las sube el doble, y contrata empresas que no tienen experiencia en obra pública, las españolas, en lugar de darles empleo y chamba, pues o juego para que participen, y las mejores, pues, Grupo IGA, OHL, Aldesa, que es la que construyó el Paso Express, pero además ni siquiera son de las españolas, porque yo no he visto una pala o un pico español en una obra en México, más que el nombre de las empresas, sino que se ha generado una corrupción tal y un descaro tal en nuestro país, que le compran la franquicia a las españolas. Aldesa, Capítulo México, fue comprada. Entonces les venden el prestigio de allá, dicen, tengo tantas obras, pero quien construye son gente de México que compró la franquicia hace 3, 4 años, y el señor Luis Esparza no se ha enterado de eso. Tiene 48 años en la función pública y tiene varias décadas siendo el hombre de los negocios del Grupo Atlacomulco, y no se ha dado cuenta. Eso lo digo así, sí, sarcásticamente, porque es su modus operandi. Entonces, yo solicité, porque es un monumento a la corrupción viviente el señor, y le hace mucho daño a las finanzas públicas y a la obra que debía ser desarrollo o sinónimo de desarrollo en nuestro país. Entonces es de los que están ahí, pero también está Murillo Karam, Cerón, Lozoya, que ya se amparó, por cierto, el señor, porque ya sabe que le están pisando la cola por Odebrecht, en donde pisaba países donde ponía los pies, ponía también los billetes, y en todos los demás países hay investigaciones, hay presos y ya hay señalados, menos en México. ¿Qué caso? Cuando México dice Transparencia Internacional, tenemos en el top 3, ni top 10, el top 3 de las últimas décadas en corrupción. México se ha encontrado ahí. Bueno, pues el señor ya se amparó, él también está señalado en estos. Creo que hay otros peces gordos en los pies políticos, y el PRI los está protegiendo con su mayoría legislativa. Desde abril no hemos sesionado. ¿Qué problemas son los tiempos? En un momento dado se inicia un proceso, cuando se les inicia una solicitud,